Es una sola vida, es la participación de la naturaleza divina, que caracterizan el obrar moral del cristiano. Por eso, la fe sin obras está muerta. Es decir, la fe es parte de la vida teologal, es parte de la presencia de Dios en mi alma. Ahora, ¿qué parte de esa vida de Dios en mi alma es la fe? La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que nos ha dicho y revelado. Si es así, necesitamos volver a ser educados en la fe y descubrir que hay un mundo invisible que no se ve y que hace la diferencia. Justamente la fe es de aquello que no se ve. Se trata de lograr un cambio de mentalidad, de descubrir no solo la mirada horizontal de la empresa, sino la mirada vertical, no solo la mirada del bienestar, sino la de la felicidad, la de ese plus que va más allá y que es trascendental. Esta nueva mirada, la de esta participación de la gracia en la inteligencia, significa en nuestras organizaciones poder ver, poder discernir, juzgar, decidir tan quan oculi Dei, como con los ojos de Dios. Se trata de verlo a Dios en cada momento, de encontrarme con Jesús en cada uno de mis empleados, de mis compañeros, de las personas que Dios pone en mi camino, de poder leer los signos de los tiempos en cada situación. Es decir, animarme a rezar lo que me pasa en mi organización y preguntarle a Dios, ¿para qué me está pasando esto? ¿Qué querés que haga? ¿Qué querés que aprenda? ¿Cómo querés que mejore? Estas son las preguntas propias de la fe en una organización. Si me animo a hacerle a Dios estas preguntas, podré no solo entender qué es la fe, sino descubrirla en el corazón. La fe es esta adhesión de la voluntad con la inteligencia y supone una profunda experiencia de Dios. Por eso la fe no termina en una definición, sino termina en una realidad, en el encuentro con la persona de Cristo, crucificado, muerto y resucitado. En otras palabras, lo primero en la fe es el acto de fe, es esa experiencia por la cual digo creo en Dios, como cuando digo creo en mi mamá, creo en su persona. A veces no la entiendo, pero tengo la experiencia de estar con ella, de su entrega por mí, de que me ama y por eso adhiero a lo que me dice, a lo que me revela. Este acto es un acto personal. Todo yo creo. Yo no digo mi inteligencia cree. Yo creo con todo mi ser. Y la fe no es un acto aislado. Necesito de otros para creer, para recibir la fe, para vivirla, para testimoniarla. Este encuentro personal con Cristo me lleva a entregarle toda mi vida a su plan. Me lleva a entregarle toda mi vida a su plan en mi familia, en la empresa, en la iglesia. Esta mirada de fe me permite ordenar las estructuras temporales conforme al Evangelio. La fe me muestra la hoja de ruta de este ordenamiento, el protocolo a seguir en cada fase del plan de Dios. Por eso me esfuerzo cada día por conocer y hacer su voluntad. La fe es un encuentro verdadero con Dios en Jesucristo. Quizás nos haga bien preguntarnos, ¿estoy viviendo en mi empresa este encuentro personal? ¿Cuántas actitudes puedo cambiar si veo lo que pasa, pero desde Dios? ¿Me animo a hacer algo distinto? La fe es una vivencia de Dios que empieza en el corazón de la iglesia y llega cada día a la empresa por nuestro testimonio. ¿Toda mi vida realmente está involucrada en la fe? Ahora bien, no alcanza solo con la vivencia de fe, aunque sí es lo primero, porque para sostenerla en el tiempo, la fe tiene un contenido. No alcanza con decir solo creo en mi mamá, creo en Dios, sino creo lo que ella me dice. Es decir, la fe no solo es un acto. En ese acto descubro una palabra, una verdad, un sentido que puede encarnarse en mí, que puede interiorizarse, y así el contenido de fe se hace una convicción. Y estoy dispuesto a seguir el camino de la cruz que supone tener hoy una empresa. Una empresa hoy supone un camino de cruz, pero un camino de cruz con Cristo. Y entonces aún
En medio de la pandemia, la fe me despierta el deseo de conocer las verdades de Dios para la empresa. ¿Qué significa ser solidario? ¿Cómo sostener el bien común? ¿Hasta dónde subsidiar al que lo necesite? Cuando descubro los grandes momentos de la vida de Jesús, esto me llena el alma, me permite vivir la fe cada día y tener como consigna como lo haría Jesús. Aquí está el motivo más profundo por el cual se actúa, por el cual me entrego cada día para un mundo mejor. Cristo se entregó por mí. Y si alguno de todos nosotros surge en lo más profundo de nuestras organizaciones o de nuestras vidas, si en algún momento aparece alguna duda, si alguno tiene la experiencia profunda de la incertidumbre y de la oscuridad, entonces no nos olvidemos de rezar, de hacer ese acto profundo de fe y decirle esta hermosa oración de Santa Teresa que escuché de uno de ustedes cuando decía: nada te turbe, nada te espante, todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza. Quien a Dios tiene, nada le falta, solo Dios basta. Bueno, gracias por este espacio en el cual nos encontramos para descubrir qué es la fe según la Iglesia. La fe entonces es esa adhesión de la voluntad con la inteligencia, esa participación de la gracia en la inteligencia, es ese acto personal, es ese acto comunitario por el cual decimos creemos, pero es un acto que supone una profunda experiencia de Dios, que se lleva a una vivencia en nuestras empresas y a un contenido, una convicción que nos sostiene en medio de las dificultades para seguir diciendo juntos: creo en Dios, creo en Dios, creo en Dios. Bueno, gracias el padre por hablar, muy lindo, la verdad que las palabras impresionantes. Ahora vamos a dar lugar a Nieves, que va a empezar a hablar sobre la fe de acuerdo a Enrique y yo. Nieves, ¿estás ahí? Estoy acá. Muy Gracias. Bueno, ¿Cómo no te escucho? muy lindo lo que habló el padre, digo, ahora. Sí, me toca a mí un poco contarles de todo lo que mencionó el padre Miguel, todo cómo lo vivió Enrique, que la verdad es que nos podríamos quedar toda la noche contando y hablando de Enrique, o por lo menos yo, pero bueno, voy a tratar de contar algunas cosas, o por lo menos lo que para mí más se relaciona con la fe, ¿no? Bueno, para Enrique liderar era servir. Y para Enrique el líder máximo era Jesús, ¿no? Él todo lo que hacía en la vida, en todos los ámbitos, era hacerlo como lo haría Jesús. O sea, eso no se le escapaba y en la profundidad de cada accionar de él estaba Jesús y intentar imitarlo, ¿no? El papel del líder es una vocación de lo más alto y la autoridad se funda de Enrique, ¿no? Se funda en el respeto, en el amor, en la integridad, en la sinceridad, en la empatía con el prójimo. Y no se funda en el miedo y no se funda en la imposición. Y esta autoridad, este querer servir, este querer hacer las cosas como Jesús, lo llevó a Enrique a tomar durante su vida muchas decisiones muy importantes y muy difíciles, ¿no? Y es muy lindo ver cómo él ya tomaba estas decisiones tan arriesgadas o fuera de lo común desde muy joven, ¿no? Ya estando en la Marina, ya siendo muy joven, a los 15 años, él decide unirse a la Marina. Y desde muy chico muestra cómo todo lo hacía mirando a Jesús, ¿no? En su paso por la Marina, las formas en las que él mostró, lo que yo más recuerdo, lo que a mí más me llamó la atención es de cómo él mostraba su fe desde tan chico, desde tan joven. Por empezar, con una actitud muy concreta del día a día, ¿no? De hacer el esfuerzo de hacer su tarea bien, de mejorar todos los días. Él no era bueno, no era el mejor
en las tareas, en el deporte que tenían que hacer día a día, en los ejercicios físicos de fuerza, pero se esforzaba sobremanera para mejorar, y lo logró con mucho esfuerzo y mucha perseverancia, lograba mejorar, y eso es una demostración, ¿no?, de actitud, de predisposición, de tratar de hacer las cosas bien, ¿no? Después, otras demostraciones de fe que hizo durante su paso por la Marina fue, siempre se lo ha visto muchas veces dando clases de catequesis o hablando de Jesús a quienes estaban cerca suyo. Y después le tocaron otras decisiones, otras situaciones un poco más desafiantes en las que él tuvo que demostrar un poco, de manera un poco más notoria o más fuerte su fe. Un ejemplo muy concreto es esta anécdota, esta situación que se generaba, que los comandantes o los jefes de la Marina le pedían al sacerdote que no dé la comunión durante la misa diaria. Ellos tenían misa todos los días, pero le pedían al sacerdote que no dé la comunión para que así fuese más corta la misa. Y la verdad es que, bueno, obviamente ahí Enrique eso no le gustaba y no estaba bien y no iba con su convicción cristiana, ¿no? Con su fe. O sea, él no podía no recibir a Jesús. Y lo que fue haciendo fue animándose de a poquito. Él se acercaba igual a comulgar y fue de a poquito convenciendo a los demás. Y es muy lindo leer en el libro la anécdota en la que él llamaba a su esposa y le decía: Cecilia, tengo una noticia muy linda para darte, no sabes lo que pasó hoy, que creo que en su momento era su novia, no era su esposa todavía, y le contaba que habían comulgado cinco compañeros, y para él una noticia linda era eso, no un ascenso o alguna otra cosa, sino que una noticia linda era que él quería compartir con su mujer, era esto, ¿no? O sea, lograr que 5 personas se acerquen a Jesús, dadas las circunstancias, ¿no? Bueno, también le ha tocado en la Marina, no sé, recibir los chicos, los compañeros le hacían bromas de mal gusto, y él siempre respondía con mucha paciencia y con una actitud muy cristiana, ¿no? De ser ejemplo de fe en ambientes que quizás eran bastante más hostiles, ¿no? Desde muy chico, detrás de cada decisión que él tomó había una convicción muy profunda de su fe, ¿no? Y él fue así en todos sus ámbitos, en todos los ámbitos en los que se movió. No es que era de una forma en la familia y de otra forma en la Marina y de otra forma en la empresa y en la sociedad. Fue siempre consecuente con su fe, ¿no? Siempre expresaba su fe de la misma forma en todos los ámbitos en los que estaba. Y como dijo el padre, la fe sin obras está muerta. Y bueno, definitivamente creo que en Enrique la fe no estaba muerta para nada, porque, bueno, realmente no sé cómo en sus 41 años de vida hizo tantas cosas. La verdad que, bueno, obviamente solo un santo lo puede lograr, pero bueno, realmente es admirable todo lo que él hizo durante su paso por la tierra. Y cuando Enrique decía que su obra más importante era la familia, su accionar era consecuente con lo que él decía. Porque cuando estaba en una reunión a las 7:30 de la tarde, él se excusaba, se levantaba, se excusaba con las personas con las que estaba reunido y les decía que tenía una cita importante a las 8 de la noche, y esa cita importante era cenar con su familia. Por lo cual no es que decía una cosa y hacía otra, sino que sus actitudes y su accionar eran consecuentes en todos sus ámbitos. En la familia, también lo fue en la sociedad. Bueno, es innumerable la cantidad de asociaciones, de organizaciones, de cosas que hizo Enrique en la sociedad, como por ejemplo ayudó a fundar económicamente y, bueno, moralmente acompañó mucho al fundador de la UCA. Estuvo muy vinculado con la Acción Católica, con el movimiento familiar cristiano, con el apostolado en el lugar de trabajo, con la Juventud Obrera Católica. Dio un montón de conferencias, publicaciones. Bueno, lo que más agradecidos estamos nosotros es que fundó ACDE, que hoy nos une.
después estuvo muy, muy vinculado con la Unión Industrial Argentina, ayudó o prácticamente escribió mucho, gran parte de lo que es la Ley Nacional de Asignaciones Familiares, y bueno, y hasta llegó a estar preso durante 11 días, injustamente acusado de perturbación del orden público por defender su fe en el contexto de la quema de las iglesias y bueno, nada, todo lo que ha pasado en el país, ¿no? Pero él siempre fue muy, muy consecuente con su fe y su accionar, sus actitudes. No es que solamente decía una cosa, pero después no se comprometía. Claramente, Enrique es un gran ejemplo de que se comprometió con mucho con respecto a la fe y a la sociedad, ¿no? Y bueno, y como hoy nos une hablar de la empresa, que creo que es el ámbito más difícil en el que cuesta bastante expresar las virtudes teologales y ponerlas en práctica. Es un ambiente en el que a veces expresar las convicciones de uno o de alguna manera imponernos, no sería la palabra, pero de alguna manera en el ámbito empresario y en el trabajo uno puede recibir sanciones, hasta ser despedidos si de repente expresa sus convicciones o se opone a algo que estuviese mal. Y Enrique tuvo innumerables oportunidades en las que se les dieron estas situaciones, ¿no? Y en el ámbito de la empresa, por ejemplo, un caso muy puntual fue que frenó una línea de producción de unos frasquitos de vidrio que contendrían, luego de ser fabricados, contendrían anticonceptivos. Y esto claramente iba en contra de nuestras convicciones católicas y atentaba profundamente contra ello. Y a él no le importó frenarla y, bueno, por esto pudo haber tenido alguna sanción o diferencias con el directorio o alguna consecuencia, y él no le importó y lo hizo de todas formas. Porque los anticonceptivos no ayudaban, no eran creados para el fin mayor, que era dominar la tierra como Dios nos pide a los seres humanos, ¿no? Y él actuaba en consecuencia con sus convicciones. Otro ejemplo de un momento difícil que le tocó tomar una decisión bastante arriesgada fue cuando viajó a Estados Unidos para presentar su renuncia en caso de que los dueños de la compañía o el accionista mayoritario de la empresa decidiera despedir a los 400 empleados que estaban por despedir. Y Enrique en ese momento ya se encontraba con un cáncer bastante avanzado, y esta decisión, este riesgo, esta convicción suya, ponía en cierta dificultad y peligro a Cecilia y a sus hijos, porque Enrique se podría quedar sin una pensión, y Enrique tomaba estas decisiones siempre mirando al cielo, siempre confiando en Dios, confiando en la Virgen, confiando en que Dios no nos abandona. Y Enrique la tenía a María como socia, jamás dejó de consultarle, le confiaba sus días y sus problemas, le pedía ayuda, y le pedía ayuda pidiéndole que una máquina funcione bien y se arregle, o le pedía ayuda antes de una negociación importante, le pedía ayuda en todo momento. Las jaculatorias estaban en su boca constantemente, se aferraba al rosario, se aferraba a la misa diaria, a su lectura espiritual. María era en todo momento su socia y esa fue su conexión, ¿no? Es el camino, la forma en que él se nutría para seguir adelante con su tarea, que era bastante importante. Él, a través de sus decisiones y de su ejemplo, como por ejemplo que él le prestaba dinero a los empleados hasta el punto en que su propia familia debía llevar una vida más austera para poder seguir prestando dinero a los
los empleados que quizás lo necesitaban más. Él no miraba no tenía una visión horizontal, como decía el padre, sino que tenía una visión vertical, ¿no? Enrique realmente daba hasta que doliera. Y así también daba testimonio delante de sus hijos y les enseñaba, ¿no? Que lo importante no es el bienestar quizás material, sino la felicidad de ayudar al otro. Enrique veía todo con los ojos de Dios, no le importaba excusarse y abandonar una reunión para ayudar a una persona de la calle, ya que detrás de todo veía a Jesús. En todo y en todos todos eran sus hermanos, ¿no? A él no le importaba, trataba a todos de manera muy amable y respetuosa y sin excepción alguna, tanto a proveedores como a clientes, como los empleados, vecinos. Es muy lindo escuchar los testimonios de gente que lo conoció, que quizás ambientes muy lejanos, que quizás no los veían tan seguido a Enrique, y es muy lindo escuchar cómo estas personas lo que más se acuerdan de Enrique es la paz que le generaba, ¿no? Él no era de una forma en un ambiente y de otra en otro. Él era consecuente en todos sus aspectos, en todos los ambientes en los que se manejaba. Enrique veía los signos de cada momento, le pedía a María su consejo, rezaba las cosas, las compartía, le compartía sus dificultades. Enrique en su vida confió totalmente en la ternura de nuestra madre y sabía que nada que le pidamos a nuestra madre será desoído por el Hijo. Así que bueno, creo que es un poco lo que para mí es el gran testimonio de fe de Enrique, que a veces las virtudes teologales, por lo que estuvimos charlando con el padre, se unen bastante entre todas, porque la caridad implica ver en el otro a Jesús, y todas las virtudes se unen de alguna manera y se confunden, fe, esperanza, pero creo que bueno, Enrique es un gran testimonio de animarse a tomar las decisiones que quizás son difíciles y son distintas a las que toma todo el mundo, pero bueno, tenemos en quién apoyarnos y rezarle a Enrique para que nos ayude a llevar adelante estos procesos de decisiones que a veces son un poco desafiantes. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Nieves. La verdad que muy enriquecedor lo que contaste de Enrique. La verdad que todo nos sirve, ¿no? Un ejemplo tremendo de vida cristiana y de fe. Ahora vamos a pasar al último orador. En este caso es Aldo Calilla, que es empresario ganadero. Y bueno, nos va a contar un poco cómo se maneja él de acuerdo a la fe en su empresa, ¿no? Aldo, ¿estás escuchando? Gracias, sí, estoy escuchando. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. ¿Se escucha? Bueno, Aldo, sí. Antes de terminar, nada, quiero decir que después de que termine Aldo, si quiere hacer preguntas, va a haber 20, 30 minutitos. El que quiera la puede escribir por el chat del Meet. Así que vayan siempre, después los disertadores van a contestar. Bueno, Aldo, te dejo. Ustedes se imaginarán que no es nada fácil hablar después del padre Miguel y de Enrique. ¿Cómo, Federico? Definitivamente. Después de Enrique también tenés vos, ¿no? ¿Por qué no contás que estás en economía de comunión a nivel sudamericano, etcétera? Te presentás vos mismo. Dale. Ya me han presentado como empresario. Soy tucumano, digamos, porque hay gente incluso de otros países aquí conectados. Tucumán es una provincia al norte de Argentina, una provincia fundamentalmente agropecuaria como staff de empresarios, ¿no? Pero además pertenezco a Economía de Comunión, que es un movimiento que expresa la espiritualidad del movimiento de los focolares en el mundo de la economía. Nosotros creemos que el hombre es capaz de fraternidad, en primer lugar. Y eso, traducido en términos económicos, quiere decir que nosotros tenemos la firme convicción y vivimos y trabajamos para eso,
que el ser humano es capaz de inventar un sistema que deje de generar excluidos, poniendo en el centro del actuar a la persona. Y por eso creemos que la cultura del dar responde a la vocación del ser humano, a lo más profundo del hombre, al contrario de la cultura del acumular. Pero eso rápidamente, ¿en qué estamos de Economía de Comunión? Y antes de seguir quiero agradecerles profundamente a los amigos de ACDE, y me animo a llamarlo amigos, ¿no? Porque creo que lo sentimos recíprocamente así, por esta invitación. Para mí realmente es un gozo el camino de fraternidad y de amistad que estamos recorriendo en Argentina, nuestros movimientos, que además tienen mucho en común. Y bueno, además de ACDE, les quiero agradecer por acompañarnos y por la presencia y por la paciencia de todos los que están conectados en este momento. Y me han dicho que se iban a conectar y es una gran alegría amigos judíos y musulmanes, que algunos estoy viendo por ahí en la lista. Y también una enorme alegría que estén participando algunas personas no religiosas, pero con los que compartimos valores y la firme convicción de la infinita dignidad que tiene cada ser humano. Así que a ustedes especialmente les digo bienvenidos también a este ciclo de charlas y creo que comparto la bienvenida con los anfitriones de esta charla, ¿no? Bueno, me han pedido que cuente experiencias empresariales sobre la fe. Si me permiten, voy a dividirlas en tres. La fe como regalo, la fe como virtud y la fe como experiencia de comunidad. Un regalo, por definición, es algo que otro nos quiere dar de manera gratuita. Por un lado, sin que hayamos hecho nada para merecerlo, y por otro, sin que se nos pida nada a cambio. Eso es un regalo. Nosotros en Economía de Comunión hablamos del socio oculto. Espero que no lo suene mal, porque cuando un político tiene por ahí, quiere hacer algunas inversiones y nombra un testaferro, se habla del socio oculto, ¿no? Bueno, no es de esos socios que tenemos nosotros. Lo llamamos oculto a ese socio con S mayúscula, porque obra en situaciones muy concretas, pero no se hace ver, o más bien no se ve a simple vista. El padre Miguel ha dicho algunas cosas de esto, ¿no? Yo les cuento, porque después de todo me pedí una experiencia, ¿no? Nosotros, los que son del campo, y aquí hay varios del campo, se acuerdan de una tremenda sequía que ha habido en el norte en el verano de 11-12. Yo en ese verano he tenido que a 3 campos para mandar prácticamente a sacar las 2/3 partes de los animales de mi campo. Cuando, bueno, esperando las primaveras, en el norte las lluvias son al final de la primavera y en el verano, esa es la época. Ahora llevamos como 6 meses secos. Cuando estábamos esperando las benditas lluvias después de un año, de un verano de mucha sequía, o sea, en la primavera, verano del 12, las lluvias no llegaron. Y yo sentía que para mí era el final de la empresa, porque un año de sequía te lo soportás, 2 años era imposible. Recordarán los amigos del campo lo que ha sido el verano de 12-13, peor que el verano anterior. Y nosotros tenemos costumbre de ir a la montaña a pasar Año Nuevo con mi madre y mis hermanos. Yo estaba bastante amargado, sentía que la cosa no iba más. Año Nuevo quiere decir que habíamos pasado diciembre prácticamente sin lluvia.
del 2012, empezaba el 2013 mal. Yo tenía a mi hijito chiquito, entonces digo, bueno, amanezco Reyes, que les lleguen los regalitos del Día de Reyes, y bajo a mandar telegramas a la mitad de mi personal, telegramas de despido, porque la cosa no iba mal. Y con la otra mitad me iba a quedar para liquidar lo que quedaba del campo y prácticamente cerrar todo. Imagínense los momentos que estábamos pasando, los que son empresarios creo que no les cuesta imaginarse momentos y situaciones así. Y bueno, los hablo a los amigos de Economía de Comunión y les digo, miren, pidan, recen, ofrezcan, estamos en esta situación. Cada uno me ha dicho que sí, que seguro, que cuente, que ofrecían, que han hecho algún sacrificio. A mí siempre me ha llegado muchísimo, y lo cuento porque un amigo de Economía de Comunión no creyente me ha puesto un mensaje diciendo, Aldo, yo no creo, pero cada vez que lavo la camioneta llueve, así que mañana lavo la camioneta. Bueno, cada uno hacía su parte como podía y como lo sentía, pero por un enorme sentimiento realmente, como vivir por el otro, ¿no? Bueno, ¿cómo contarles? La noche del 5 de enero, yo bajaba el 6, la noche del 5 de enero llovió tanto que se cortaron los caminos y yo no pude bajar a mandar el telegrama a los empleados. Las lluvias además continuaron todo el día 6 y todo el día 7. Para mí fue una enorme lección. Y por eso les digo del socio oculto, porque la lluvia ha sido para todos, no es que me ha llovido a mí, ha sido bastante generalizada. Está claro que para algunos habrá sido una casualidad. Vos llegabas y bueno, justo se cortó el camino. Bueno, muchas razones, ¿no? Pero para mí ha sido una enseñanza que me ha quedado grabado a fuego. La enseñanza de que no hay en la empresa que cortar el hilo por la parte más débil. Que los preferidos del Señor también tienen que ser mis preferidos. Y que la variable de ajuste del personal, si bien a veces es imprescindible para la sobrevida de la empresa, debe ser siempre la última de las decisiones. Y debe usarse después de haber intentado todo. Incluso, como decían de Enrique, debe usarse después de haber ajustado el presupuesto del empresario. Hasta el último. Es lo último que se debe hacer. Realmente, después el año ha seguido, no ha sido un año bueno. Después hemos seguido como empresa, tampoco nos hemos fundido en ese año. Pero más allá de cómo haya continuado la cosa, yo siento que esta señal de la providencia, que ha sido la lluvia, claramente que es un signo de la providencia, para mí ha sido una enorme enseñanza. Después una un poco más casi cómica, pero también tremenda. A finales del año pasado, mi gerente de producción nos deja, y a mí se me ocurre pedir un ingeniero, gerente de producción, que conozca y entienda economía de comunión. Pidan el milagro más grande, casi imposible, porque primero economía de comunión no la conocen muchos. Y segundo, ingeniero que no tengan trabajo en Tucumán y que conozcan economía de comunión, no existe. Bien, el 7 de diciembre, víspera de la Virgen, tuvimos la experiencia, la entrevista y le di trabajo, porque me lo mandó la Virgen, al ingeniero que hoy es el actual gerente de producción, que desde hacía muchísimos años conocía, amaba y se nutría de economía de comunión. Una cosa increíble, yo no sabía ni que existía esta persona, pero llegó de una manera casualidad, bueno, algunos quizás sea casualidad también, para mí también es providencia. La fe como regalo
como regalo en el sentido... yo siempre me pregunto cómo, y les invito a que se pregunten cómo hablar de la providencia y cómo decir esto a personas que no tienen una convicción religiosa. No es fácil. Otras experiencias se pueden contar, pero que me ha llovido y se cortó el camino justo cuando yo iba a mandar un telegrama y que eso es providencia, es medio difícil de contar a alguien que no cree, ¿no? Bueno, a mí me gusta pensar que actuar con una cierta coherencia de vida y movido por valores es como ir creando un plazo fijo en un banco, un plazo fijo espiritual, si quieren. También a nivel social y también a nivel de amistad. Me parece que cuando vos vas acumulando esto, en algún momento podés tener necesidad de ello y apelás a ello, ¿no? Creo que la coherencia es como la caja de ahorro, para que después lleguen también estos dones, ¿no? También a este punto, no quiero dejarlo pasar al punto este sin aclarar una cosa que me parece importante y que es importante en la tradición de las 3 religiones monoteístas, y es que Dios aborrece a la idolatría. ¿Qué quiero decir con esto? La fe no es magia. La magia es pronunciar palabras claves para que suceda algo, se llaman las palabras mágicas. Vos decís la palabra mágica y sale el conejo de la galera. La fe no es eso. Y no es que hacemos determinadas cosas y Dios nos va a dar a cambio lo que nosotros le pedimos. Me parece que no, y me parece que es muy importante diferenciar creer en la providencia, tener ojos para ver los regalos que Dios nos da, diferenciarlo de la idolatría, ¿no? No es lo mismo. El segundo punto es la fe como virtud. Cuando recién les decía que tengo la profunda convicción que el hombre está hecho para dar, me refiero a que si lo que somos y lo que tenemos lo hemos recibido como regalo, de la misma manera debemos darlo. Y así se hace una cadena de dar, recibir y volver a dar, y recibir y volver a dar, y así. Esto concretamente en la empresa a mí me ha llevado a ser un convencido de que lo que los americanos llaman la gobernanza de la empresa debe ser compartida. Los empleados no son quienes reciben órdenes del patrón, y eso que yo soy patrón de estancia, como dice el Matifier. Pero nosotros en la empresa realmente, y después de mucho intentarlo, porque también hay que romper una cierta cultura, sobre todo cuando el empleado es un peón rural y santiagueño encima, ¿no? Pero después de algunos años, hoy hay varios tucumanos que se están riendo, pero yo no digo santiagueño peyorativo, digo como cultura también de sumisión, ¿no? De un pueblo muy sumiso, muy acostumbrado a acatar. Realmente una y otra, y a lo largo de mucho tiempo, bueno, hoy cuando pregunto qué les parece me contestan. Y saben qué sorpresa es saber que sí piensan, y sí les parece, y sí tienen ideas, y muchas, si no, la mayoría de las veces son superadoras de mis propias ideas. En todo caso, llegamos a una idea común, y lo que hacen, lo hacen sabiendo por qué, y lo hacen sabiendo hacia dónde van, cada uno. Esto también se contagia. Yo les cuento una experiencia también de este año. Tenía un empleo jovencito de 19 años. Y bueno, es un joven de 19 años, ¿no? Un millennial, imagínense
lo que es hacer trabajar a un chico de 19 años en el campo. Los lunes no viene nunca, los viernes le doy la muela, si le pedís algún sábado porque hay que cuidar las vacas, te dice que sí, y el sábado no aparece, y las vacas se dan cuenta cuando no aparece el que les tiene que dar de comer o tomar agua, ¿no? Y o sea, una persona en la que realmente no se podía confiar, y como en el campo las tareas hay que hacerlas sí o sí, si falta uno, pesa sobre todos los que están presentes, porque los otros tienen que hacer más. De manera que también ha ido generando un malestar entre sus mismos compañeros de trabajo, esta inestabilidad propia. Yo lo iba doblando, diciéndole, dándole una oportunidad de nuevo, hasta que en un momento dado los compañeros de trabajo me piden que lo despida, que ya no daba para más. Y uno de ellos me dice, además él sabe que usted no lo va a despedir, ya le tiene tomado el tiempo. Imagínense para el orgullo del empresario que te digan, ya te tiene tomado el tiempo, ¿no? Un chico de 19 años. Y yo no digo nada, no le digo nada en ese momento. Efectivamente, faltó el lunes siguiente y lo llamo y le digo, Tobías, lamento mucho no quiera seguir trabajando con nosotros. Entonces él me dice, ¿cómo? ¿Quién le ha dicho que yo no quiero seguir trabajando? Vos me has dicho. No, yo nunca le he dicho eso. Y sí, le digo, tus actitudes, esto, no venir los lunes, los viernes te duele la muela, etcétera, le voy nombrando algunas cosas, me dicen que vos en realidad no querés seguir trabajando. No, yo quiero, ¿cómo crees que para mí es una necesidad que con el sueldo yo sostengo a mi familia? Lo cual es totalmente cierto, ¿no? Y yo lo sabía. Entonces, yo creo que fue medio del Espíritu Santo, porque en ese momento le digo, mira, hagamos una cosa, tomate una semana y te pido que el próximo lunes vengas y me digas si vos querés seguir trabajando o no, pero pensalo una semana. Vino el otro lunes con una cara de temor y de temblor y me dice, Donaldo, yo sí quiero seguir trabajando. ¿Estás seguro? Le digo, sí, yo quiero seguir trabajando. A partir de ahora, bueno, ha sido increíble el cambio en este chico. Hoy les diría que es el mejor compañero de sus compañeros de trabajo, no ha vuelto a faltar. Hasta la cara le ha cambiado, tiene una sonrisa, participa en las reuniones, opina sobre la marcha de la empresa o sobre las cosas que hay que hacer. Me parece que eso también tiene que ver con lo que he aprendido ese día de la tormenta, pero tiene que ver, me parece, también con esta fe como virtud. A veces creo que hay que jugarse y jugarse fuerte, ¿no? Finalmente, ya estoy como les había prometido, recontrapasado de hora, la fe como experiencia de comunidad. En este punto, ¿cómo compartirles? Para mí, el vivir este ideal de ser empresario, esta idea de ser empresaria, junto con otros, forma parte fundamental de la vocación del empresario. Yo no sé si sería empresario si no tuviera otros amigos, empresarios que también viven, que también me cuentan sus experiencias, que también compartimos las dificultades, que caminamos juntos. Es más, es probable que, no sé, Padre Miguel, capaz que me excomulga con lo que voy a decir, pero es probable que ni siquiera yo sería creyente si no hubiera encontrado a otros creyentes con quienes vivir la fe. Y esto lo puedo decir después de haber pasado un largo periodo de mi vida en el que la fe había desaparecido. El camino compartido con otros empresarios es fundamental. Yo le cuento dos prácticas que tenemos. Una la llamamos codo a codo.
que es que uno de nosotros elige a otro, por eso codo a codo, a otro empresario, no del mismo rubro y no de la misma ciudad, si no quiere, para que nos acompañemos, o mutuamente, o uno lo acompaña al otro. Y realmente es maravilloso ir compartiendo, porque finalmente al principio compartimos desde qué decisiones tomar sobre temas impositivos, o sobre temas de empresa, o sobre temas de inversión. Después compartimos sobre cómo vivimos los valores. Finalmente terminamos compartiendo también cómo la vida de nuestras familias, y nos conocemos y nos visitamos. Un codo a codo, realmente un compañero de camino con el cual caminamos, ¿no? Para nosotros esto se puede porque realmente nosotros tenemos como un lema que es considerar la empresa del otro como propia. Y yo siempre le agrego, yo considero a mi empresa como del otro empresario que comparte, o el otro que comparte este ideal conmigo, ¿no? Y eso significa mucho también a la hora de tomar decisiones, y también a la hora de alguna manera de rendir cuentas. Porque si yo no soy el dueño, soy el gerente, debo rendir cuentas, un gerente debe rendir cuentas, ¿no? Entonces, si me considero como tal, a mi comunidad, a los que caminan conmigo como empresarios, de alguna manera, con libertad, por supuesto, les debo una rendición de cuentas sobre las decisiones que tomo. Mi empresa no es mía, ¿no? Somos en el fondo como una familia, vivimos unos por otros, sufrimos con el dolor del otro y gozamos con la alegría del otro. A esta actitud, que solo puede nacer de la fe, la llamamos comunión. Muy bien, gracias. Bueno, Aldo, muchísimas gracias. La verdad que muy lindo con tu comentario, tu experiencia de vida, la verdad que muy enriquecedor, la verdad que es muy lindo. La verdad que para tenerlo en cuenta, ¿no? Los tres, la charla fue muy buena. No sé si alguno tiene alguna pregunta para Aldo, para Nieves o para el padre Miguel. En el momento. No sé, capaz que Federico, presidente de Acre de Tucumán, quiere hacer alguna pregunta, quiere hacer un comentario. Somos todos, como dice, nada del presidente. Aldo, has dicho dos cosas, codo a codo, y el otro, ¿qué era? Si te quedas como te puedo... Pasa que yo no quería hacerlo largo. Estamos todavía 2 minutos de la hora. 2 minutos. Vos sabés que también para las 3 religiones monoteístas un nombre de Dios es Dios de la alianza. Es uno de los nombres de Dios, ¿no? ¿Y por qué? Porque el Dios es el Dios de los pactos, a lo largo sobre todo del Primer Testamento, ¿no? El que compartimos con los hebreos. Y nosotros, esa segunda práctica que hacemos es también hacer pactos entre nosotros, nos hace mucho bien. El primer pacto que hacemos es vivir unos por otros. Para vivir unos por otros también es comunicarnos en qué estamos cada uno. El segundo pacto, que es indispensable, le llamamos pacto de misericordia. O sea, cuando no te da el cuero y no lo lográs, y bueno, el evangelio del domingo pasado, ¿no? Tenernos una mirada de misericordia, porque también el ideal de vivir así, querer vivir así, es tan alto que prácticamente a veces te suena como inalcanzable. Y cuando otro dice, yo quiero vivir esto, y ves que no puede, bueno, entre nosotros tenemos un pacto de misericordia, de mirarnos nuevos, de mirar la fe del otro y creer en que el otro es nuevo, y tratar de mirarlo como Dios lo mira, como Dios me mira. Y el último pacto lo llamamos de unidad, ¿no? Que finalmente consiste en amar al otro hasta dar la vida si es necesario por el otro, ¿no? Bueno, esas son, después son prácticas que se traducen en hechos muy concretos. En esta época de pandemia
teniendo, por ejemplo, una empresa que producía galletitas para Café Martínez y para Starbucks. Imagínense que pasó de vender algunos millones de galletitas por mes a cero en una semana. Y entonces, entre todos nos pusimos al hombro la empresa, hicimos de todo, desde rezar hasta empezar a comprar productos, hasta ayudar a organizar un sistema para que empiece a tener delivery de esta empresa en las casas, y hoy la empresa prácticamente ha salido adelante, ¿no? Bueno, eso es muy concreto. Otra empresa de turismo que vos conocés, Federico, a la dueña, porque estuvo en Tafí, imagínate que también pasó de 1000 a 0 en un día, y bueno, la llevamos entre todos. Bueno, eso. No quiero alargarme más. Bueno, muy bien. Si les parece, ahora vamos a empezar para dar finalización a la... No, esperá, si estamos muy puntuales. Una hora es... ¿Por qué, Aldo, también aprovechamos y nos contás algo que estaba previsto, que el Papa convoque, fue en abril iba a ser, la economía de Francisco, que lamentablemente íbamos a ir varios tucumanos, ahí lo veo a Bruno, a varios más, se suspendió para el 22 y 23 de noviembre y ya se dijo desde el Vaticano que esto va a ser virtual, así que también es una suerte para todos, porque sin trasladarnos seguramente vamos a ser muchos más los que podemos estar. ¿Por qué no nos comentás un poquito esta idea del Papa de convocar a los jóvenes en el tema de economía y decirle, a ver, jóvenes, díganos qué sistema económico está necesitando el mundo? A ver si nos ilustras un poquito. Sí. Es impresionante porque el Papa nos escribió una carta, a algunos de ustedes yo se las he reenviado, una carta manuscrita, y les dice a los jóvenes, después de darles algunas consignas, yo algunas las he tomado en lo que he dicho hoy, como esto de no barnizar. Después de la pandemia, dice el Papa, no vamos a salir igual que antes. O sea, la humanidad o va a mejorar o va a empeorar, pero seguro que igual no va a salir. Y nos dice a nosotros, los que estamos en el mundo de la economía, que tenemos dos alternativas. O barnizamos todo para hacer creer que cambió algo y en el fondo sigue todo igual, o realmente cambiamos el sistema. Y después a mí me impresiona la frase que sigue, porque le dice a estos jóvenes, sobre todo porque nos dice, nos confía, digamos, acompañar a los jóvenes que van a ir a CIS, y les dice a ellos, ustedes son los que saben. Como diciendo, yo no les voy a decir cómo se hace una nueva economía, ustedes son los que saben. Y realmente es impresionante la confianza que tiene en las intuiciones de los jóvenes. Y por eso los convoca en primer lugar para escucharlos, pero sí, también esto es providencia, ¿no? No se ha podido hacer el encuentro que iba a ser en marzo, y como no se ha podido hacer, finalmente lo que sucedió es que entre todos los inscriptos se empezaron a comunicar entre ellos, y hoy hay como un gran movimiento juvenil llamado Economía de Francisco en todo el mundo, porque prácticamente de todos los países del mundo, que cada vez se está consolidando más, y que es impresionante lo que está pasando. Este encuentro se va a hacer virtual ahora en noviembre, Federico, como vos decís, pero en realidad en noviembre va a ser el inicio de un encuentro que va a durar un año, porque el Papa está viendo que hay algo muy grande que está sucediendo en este grupo de jóvenes, que están haciendo un movimiento nuevo, y que después la idea es que físicamente presente se haga en noviembre del 21. Nadie sabe qué va a pasar de acá a un año, pero sí se sabe qué importante es lo que está pasando entre los jóvenes que él ha convocado. Realmente esperamos ansiosos qué es lo que nos va a decir, ¿no? Creo que parte de lo que nos va a decir lo va a decir ahora el 4 de octubre, cuando haya CIS. Quiero decirte algo.
Quiero agradecer profundamente las experiencias que nos has contado, ¿no? Sobre todo aquellas en que trabajan juntos y solidariamente con aquellos que de un momento a otro les desapareció el trabajo, ¿no? Y la iglesia argentina, pero digamos toda la iglesia en general, siempre habló de la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y yo creo que no, que en esta situación donde estamos siempre con todos estos problemas, que alguien dirá que es de este gobierno y otro dirá que es de otro, no interesa de qué gobierno. Nos interesan las acciones solidarias con los pobres, el que está al lado, el pobre que hoy necesitamos levantar, ¿sí? O que hoy necesitamos, aunque sea, darle la esperanza de un te comprendo, estoy con vos, rezo por vos. Así que, Aldo, te quería agradecer esto de esta solidaridad que dijiste en algunos ejemplos, que es más allá de economía de comunión, que yo también conozco, sino que es una solidaridad que abarca personalmente a cada uno de nosotros, con el que está al lado, ¿sí? Desde rezar por él, estar con él, ayudarlo físicamente y económicamente si se puede a él, ¿sí? Pero sobre todo pedirle al Señor que en esta circunstancia no traicionemos esta opción preferencial por los pobres, que más que nada tiene que partir de cada uno de nosotros. Quería decir eso. Gracias. Gracias, Juan Carlos. Gracias, Juan Carlos. ¿Puedo decir una cosita? ¿Un segundo yo? Fernán Elizalde. Sí, claro. Todo esto que estamos diciendo, ¿saben de quién estamos hablando? De Enrique Yo. Listo. La verdad, qué ejemplo. Así es, Fernando. Sí, Aldo, tengo una pregunta acá de Bruno Fernández. Me pregunta, ¿cuál pensás que hubiera sido la diferencia en tu empresa si no hubieras tenido fe? ¿Qué pregunta, no? Es un amigo, Bruno. Qué difícil saberlo, Bruno. Claramente, pero claramente, para decirte alguna cosa concreta, ese día yo hubiese mandado un telegrama a la mitad de mis empleados. Y si no hubiese tenido fe, hubiese esperado que habiliten el camino para bajar de Tafí del Valle y le mando el telegrama. No, eso está claro. Es haber visto algo que no se ve con los ojos, que se ve desde otro lugar, y haber escuchado una voz, ¿no?